En realidad, mi propósito es tratar sobre los astilleros que se utilizaron por vecinos de las anteiglesias por orillas en la margen derecha de la ría arriba del puente, en suelos de Orlip y Lemone. Sospecho, pero no he visto pruebas, que se construyeron también en Barrica, en el seno de Cantarraces. Si hay tiempo, llegaremos hasta la actualidad. Me han hecho dispongo de 20 minutos. Creo que no hay tiempo para todo, pero bueno. Quizás voy a saltar la primera parte, que es un poco ingenua, que era referirme a cómo fue los comienzos de la navegación desde el Neolítico, unos cuantos párrafos, pero bueno, yo creo que los presentes saben muy bien. Y paso ya a la época de la fundación de la Atlántida. Podemos imaginar el puerto de Plasencia antes de 1234, el año que Don Lope dio la catapulta a Bermeo, y cuando iba a formalizar la de Plasencia, murió de aquella manera trágica. ¿Dónde se asentó nuestro puerto? Es posible que en el lugar elegido como embarcadero que habría para cruzar la ría de un lado a otro, y que la zona portuaria se expandiera hacia los muelles al pie de la puesta del consistorio, porque de ahí al norte comenzaba el tramo de mareas bajas, un obstáculo para la navegación a golpe de 6 horas. La primera noticia documental está en Carta Puebla, 1899, cuando señala Diego Pinto, cual dice en el puerto de Plasencia. Puede entenderse cual dice en el sentido que el nombre venía de antes, tal vez su abuelo Lope lo decía ya como después. El mismo trabajo de Javier Enrique, un documento de 2 siglos después, en 1506, con motivo de la demanda del señor de Butrón contra la villa por la construcción del molino de María de Asturias, repite su alegato el lugar de Garra como puerto, hoy es el asiento de la parte norte del Puente Nuevo. A comienzos del 16, el mayorazgo de Butrón, maniático, después todo lo que él dice, ante el inicio de obras de la villa, por la villa, de un molino de madera en Asturias, denunció al Consejo porque afirmaba que la obra del molino cegaría el puerto de Legarra. Decía que desde Legarra se transportaba el mineral por tierras subterráneas de Butrón, por el camino de la villa de la ría, que también tenía bajo su cuidado y que se cegaría por la obra del molino. Y una serie de racionalidades. Y recordemos que la justicia real dio razón a la villa, al impulso de la villa de Plasencia, desautorizando la maniobra de Cacique. Esta insania de este señor es muy útil porque el pleito es largo, ocupa bastantes páginas, la casilla actual, y manifiesta la importancia de Legarra como puerto, como puerto partidario. Que no sería tal vez, pero es que los mayorazgos no tienen que utilizar papeles para defender su propiedad. Es uno de los grandes logros de la acción francesa, exigir la exclusión de los terrenos para poder discutir explicación de propiedad tan pobre. Bien, un siglo después, la Concordia de 1794, de Pentia y San Iglesias de Positiva Rica, se cita a Balanda. Balanda es saber cómo se juega con P, es igual Balanda que Palados o Balanda. Y Armina, cuando la cofradía advierte a los de Jordi que deben pagar 4 reales por cada barco suyo que cruza el puente para subir a los embarcaderos de Holanda en la Mina. El trasfondo de esta medida es evidente. El tránsito de las finanzas benaqueras de Jordi, combinadas, solo beneficiará a los Butrón, que se desentendían de los gastos del puente, mantenimiento, reconquista. La medida que esta Concordia reúne las iglesias con el Puerto Villa, les engloban también en el pago de los gastos. Empalados es una palabra latina que dice obra de madera, la materia que se había afirmado en aquel lugar era barradero y muelle de carga y descarga. Señalo que la palabra también crucificada en genealogía, porque significa primero o adelantado, y también tiene hacer relación a que está antes que aquí. Pero bueno, eso es discutible. Lo que está claro es que se está refiriendo a que es un embarcadero construido en madera para la descarga del mineral. En cuanto al puerto de Armina, por respeto a los filólogos, me he comido la existencia a Arminas, está documentada la construcción de barcos que hicieron Marcelino y Alejo Barbareño en el siglo XIX,
queda de investigar en siglos anteriores. No sería una idea nueva, claramente, era algo que se venía haciendo. Aprovechar el punto de la mina para la construcción de barcos, ¿no? De pinatas. Alfimistas tiene me ha metido a la cabeza una fotografía del caserío de la mina que abre precisamente el apéndice fotográfico del catálogo de las regiones de madera que está publicado recientemente en el libro de Nel. En primera línea hay un grupo familiar delante de los caseríos y a un lado una modesta construcción, aparentemente una tejabana, tal como se ve, que tal vez son los restos de un antiguo modesto astillero. Voy a tratar de que lo vean, no es muchísimo, pero bueno, he hecho pruebas para que ustedes lo puedan ver, ¿no? En el libro de inéditos está el cuaderno, o el cuaderno mismo que distribuí para verlo. Sería esta construcción de aquí, y vemos que no tiene ninguna diferencia con las fotografías que se conservan de astilleros de la misma época en el que yo estaba en Marruecos. Eran construcciones muy frágiles, muy hipócritas, ¿no? Bien, también en la mina, dos hijos de Moni, Antonio Olavillo y Manuel Dobaran, que armaban barcos en Francia, construyeron otros en orillas de la iglesia, como se está documentado en el trabajo de Pilar Ropero, que como utilizó el archivo provincial histórico de Vizcaya, en la época se llamaba así, que era de muy difícil acceso, casi tanto como el de Palencia. Pues bien, hay mucha cantidad de documentación en la sección de patentes, protocolos y patentes. Bien, en el siglo XVIII y XIX las embarcaciones ya han arqueo medio, como siempre ha sido. En el XVI, con las ordenanzas de la cofradía, que se lo había visto en el que viene, que era el aniversario, pues eran de mediano, 30 toneladas, vamos, 30-40. Que eran de quechemarines y bergantines. El quechemarín es una perfeccionamiento de la tecnología. Y los bergantines, pues sabemos la facilidad de maniobra que tenían. Pero en realidad me quiero referir ahora a que podemos superar la carrera de quién tenía más barcos, quién construía más barcos, porque en los documentos de la cofradía, que también son hallados de Ropero, hay una información excelente y continuada de 2 décadas, entre 1790 y 1811, a pesar de los problemas de una numerosa, abundante construcción naval de frente rural, momentos muy problemáticos en el puerto. Contienen las fechas de construcción de cada barco, en especie, con los nombres y vecindades del armador y del comprador, de los capitanes designados por el comprador, las tipologías y los nombres de los barcos, sus medidas detalladas y en tonelaje. Son 2 décadas verdaderamente. Están todos los que se registraron, están contenidos. Y la mayoría de los constructores, compradores y capitanes eran tipos de frente a la demográficamente. Hay una gran serie de vecinos de las antiiglesias que formaban parte de la cofradía, Barrica, Ortúa y Sucedana, Lemón y Zuborli, con algunos de Munguía, Mundaca y Inverteo, mezclados en esta columna. Por ejemplo, la primera década. Comienza a listar en 1790, es un ejemplo de 10 años, con el constructor Manuel Dobaran de Lemón, pero que tiene de Born, que construye y vende una goleta a Lizardo y de Plencia, que era una capitán a una batería de Born. No es casualidad, esto de las 2 décadas es exactamente igual. Es un entramado continuo entre todos, ¿no? En los primeros 10 años se construyeron 6 barcos. Cada caso va entremezclado, en cada caso se entremezclan todas las procedimientos de los variantes de la cofradía. Esta orden también también se planea. En el total de 43 barcos que registran la patente, 30 de los 43, 30 son, en 30 intervienen el comprador, vendedor o capital, cofrades de Bornes, de Sopelana, Orduli, de lugares próximos, Santurce, Munguía, Mundaca, etc. O puertos unidos por el cabotaje con Persia, como
de Indias, de la Granja, que había cosas, y otras, algunas que menores. En cuanto a los capitales designados, que la vez es de segundo comprador, como sabemos, la mitad son vecinos de determinada cofradía, 8 de Barrica, Gómez y Sopelana, y el resto de Bilbao, Montaca, etc. En resumen, entre los menajes de la cofradía en la que permanecen los apellidos siglo a siglo, los lugares de vecindad de cada uno se combinan con frecuencia, pues que sean indefinidos, sino varios dentro de la comarca. Hay un motivo: las embarazadas iban a parir a casa de sus propias madres, y en la época, por la gran mortalidad de recién nacidos, bautizaban a las criaturas en la parroquia de la abuela materna, la más próxima. Para el investigador, la vecindad fiable es el domicilio de los padres. La vecindad del bautizo está relacionada con este aspecto de la costumbre de parir en casa de la madre, en la cocina. En la cocina, donde estaba la leche y se armaba el catarrancho y listo. Dos de los colaboradores, ya son del trabajo más eficientes, como se puede suponer, es el trabajo del catálogo de marcaciones de madera. Bueno, Jesús Serrano, como carpintero de primera de activo, y Javier Alegre, archivo y narrador andante de la historia del pueblo. Dice sus abuelos, lo conocen todo. Además, he contado con mi de infancia y vejez, Javier Borrell, que con un memorial de ingeniero que hubiera hasta los menores edades. En fin, una sirena muy bella, guardistensiana, asociada a la pesca en el mar exterior del puerto, por acompañante de su padre y su hermano, pescadores de fin de semana, que nos sirven de representantes de tantos otros como ellos, Ángel y Juan de Todo. A Jesús Serrano lo conocí cuando fui a pedirle ayuda para comenzar el catálogo de la primavera hace el año 15-16, casi 10 años. Y por entonces también a Javier Aguirre, que estaba aquel